Buenas tardes. Continuamos con las actividades del programa del 12º Encuentro Nacional de Investigadores del Ferrocarril, en el cual se desarrolla en el contexto de Encuentro Diálogos 2020. A continuación presentamos el primer panel denominado Historia y Ferrocarril. Para hacer la presentación de nuestros ponentes, cedo la palabra a la doctora Luz Carrega, profesora investigadora del Colegio de San Luis y una amiga muy cercana al Centro de Documentación y a todo el trabajo que ha llevado a cabo el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos. Muchas gracias, doctora, por participar, moderar, y pues le cedo la palabra. Muchas gracias. Contrario, gracias por invitarme y felicidades por, a pesar de la pandemia, decidir reunir a los investigadores y museógrafos, etcétera, en estos encuentros que son muy valiosos. Para iniciar esta mesa, le voy a dar la palabra al doctor Arturo Brunstein Wickberg. Él estudió en la Universidad Hebrea de Jerusalén la maestría en Historia Historia Latinoamericana en la Universidad de Nuevo México en Albuquerque y el doctorado en Historia en la Universidad de California en Los Ángeles. Inicialmente fue investigador en el Instituto de Investigaciones Dr. José María Ruiz Mora. Posteriormente se incorporó a la UAM Azcapotzalco. Posteriormente trabajó como investigador en el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica. Nuevamente se reincorporó a la UAM Azcapotzalco a partir de 2000 y es donde lo encontramos actualmente. Fue coordinador divisional de investigación y coordinador de la maestría y doctorado en sociología entre 2007 y 2014. El doctor Brunstein tiene varias publicaciones. El libro más reciente es Consolidados, José Yves Limantour y la formación de ferrocarriles nacionales de México. En esta ocasión, la ponencia va a versar, según el título que nos envió el doctor Brunstein, sobre tarifas ferroviarias y política en Estados Unidos, Canadá y México, cerca de 1870 a cerca de 1911. Le cedo la palabra al doctor Brunstein y le recuerdo que tiene 20 minutos para exponer sus hallazgos. Muchas gracias, Román. Muchas gracias, Luz. Muchas gracias al museo, a Tere Márquez. Y bueno, como he venido abogando desde hace algún tiempo, creo que la historia ferroviaria mexicana se tiene que abrir internacionalmente para incorporar nuevas perspectivas. Entonces, mi propósito hoy es mostrar las ventajas de pensar sobre el pasado ferroviario de nuestro país desde una perspectiva norteamericana. Les voy a pedir nada más, voy a compartir. Necesito que me permitan compartir mi pantalla, por favor, porque no puedo hacerlo. Bueno, entonces, como les decía, ese es el propósito. Les pido algo de paciencia, ya que quizá no se trate del texto más ameno o entretenido que hayan escuchado, pero sí creo haber logrado el propósito señalado. Si me hacen el favor de seguir con atención la narrativa que les voy a presentar, verán sobre todo al acercarnos
hacia la última sección del trabajo, el potencial del análisis histórico, transnacional y comparativo para reinterpretar procesos y acontecimientos de la historia ferroviaria de nuestro país. En breve, en mi ponencia analizaré la retórica de las protestas antimonopólicas de comerciantes y productores de los 3 países del continente norteamericano, Estados Unidos y México, Estados Unidos, Canadá y México, con el fin de identificar desde una perspectiva transnacional y comparativa las distintas manifestaciones del descontento frente al caballo de hierro. Por un lado, se encuentra el carácter sociopolítico de las protestas, con un mayor contenido agrario populista en los Estados Unidos y en Canadá, y más elitista, por así llamarlo, en México. Sin embargo, las diferencias no se reducían a lo anterior. Para asimismo incluir una dimensión socioespacial que se expresó en una variedad de manifestaciones territoriales de inconformidad de 3 tipos principales: localista, regionalista, seccionalista y nacionalista. La evidencia también muestra que estas manifestaciones no fueron del todo excluyentes entre sí, más bien se combinaron en grados diversos y patrones complejos en cada uno de los 3 países de Norteamérica. Cabe aquí detenernos brevemente para distinguir entre el seccionalismo y el regionalismo. El primero, seccionalismo, exigía mejores condiciones de transporte, en particular tarifas equitativas, o en el léxico de entonces, justas y razonables, al mismo tiempo que aceptaba la división espacial del trabajo tal cual se había configurado hacia el último cuarto del siglo XIX. En cambio, el segundo, es decir, el regionalismo, pugnaba por una estructura de costos de transporte ferroviario que permitiera no solo el desarrollo agrícola, sino también el industrial dentro de distintas zonas, comarcas o regiones. Entonces, pasemos al caso de los Estados Unidos. Es bien conocido que al lidiar con los problemas de las tarifas y de la discriminación en las tarifas, las protestas de productores y comerciantes estadounidenses asumieron una retórica o tono discursivo predominantemente antimonopólico. Desde mediados del siglo XIX hasta las primeras décadas del XX, en la retórica de varios de sus manifiestos y aquí estamos hablando de productores y comerciantes, ¿verdad? Es común encontrar términos como misión, campaña, cruzada o revuelta frente a los poderosos monopolios o trusts ferrocarrileros. Las primeras campañas ocurrieron en la zona del este y el medio oeste de los Estados Unidos, la más poblada, como se puede ver en la diapositiva, la más poblada y económicamente más dinámica del país. En estas campañas fueron protagonistas las ligas y asociaciones antimonopólicas de los comerciantes del puerto de Nueva York en contra de las tarifas de carga de los ferrocarriles Erie y sobre todo del New York Central. El motivo principal de la inconformidad de los grandes comerciantes neoyorquinos o de la Gran Manzana era la rivalidad creciente con otros puertos del Atlántico como Boston, Baltimore y Filadelfia. Pero a estos se les unieron los granjeros del estado afectados por la intensificación de la competencia, resultado en parte de los descuentos de tarifas ferroviarias para los mejores y más baratos productos agrícolas del medio oeste de los Estados Unidos. Casi simultáneamente,
la misma expansión de las vías condujo a movilizaciones similares en los estados agrarios del medio oeste, ubicados en la cuenca del río Mississippi, que pugnaban por la aprobación de una serie de leyes estatales con el propósito central de combatir los excesos y la discriminación en las tarifas de carga que le otorgaban ventajas importantes a las mercancías transportadas en grandes volúmenes y desde puntos lejanos del este del país frente a lo que sería la carga en menores volúmenes y distancias más cortas interestatal. Los comerciantes ubicados en la ribera del río Mississippi de esta región fueron los que encabezaron las campañas en contra de los ferrocarriles. Poco después, los protagonistas de las protestas fueron los productores agrícolas, farmers o granjeros y comerciantes de las grandes planicies, comenzando por los del estado de Kansas. Estos reclamos se desbordaron fuera de las fronteras del estado señalado para conformar la Alianza de Granjeros Nacional, base del así llamado Partido del Pueblo. La retórica de sus protestas era esencialmente seccionalista, pero con un fuerte contenido populista antimonopolista, dirigida en contra de la hegemonía creciente del este industrial y financiero. En algunas regiones que habían sufrido fuertemente por la discriminación en las condiciones de transporte, las prácticas monopólicas de los ferrocarriles no solo amenazaba el sustento material, sino también el sentido republicano de justicia económica estadounidense. El republicanismo liberal vulnerado asumió así un carácter populista, tanto regionalista como seccionalista, particularmente en los momentos más álgidos del conflicto en torno a las tarifas de carga ferroviaria. En la retórica del antimonopolismo de los productores y comerciantes del medio oeste y lejano oeste, así como los del sur en cierta medida, por lo general se encontraba una combinación de estos distintos elementos antimonopolistas, tanto seccionalistas como regionalistas. Por lo general, estas protestas, la retórica de estas protestas de los usuarios estadounidenses se expresó en términos de un antimonopolismo propio de su cultura republicana y liberal. Sin embargo, en los otros dos países, es decir, Canadá y México, en mayor o menor grado, se encuentran similares elementos antimonopólicos, antitrust. Aunque falta todavía por investigarse con mayor detenimiento, es razonable suponer que es razonable suponer que además de capitales, rieles y material rodante, tengo problemas de batería, un momento, por favor. Existió un flujo ideológico. Sí, que además de capitales rieles y material rodante, existió un flujo ideológico y discursivo antitrust o antimonopólico transfronterizo significativo desde los Estados Unidos que se extendió tanto hacia el norte, es decir, hacia Canadá, como hacia el sur, es decir, hacia México. Sin embargo, más allá de este antimonopolismo compartido, se encuentran importantes divergencias en los reclamos y el discurso en que se esgrimieron tanto dentro como entre los tres países involucrados. Entonces, ahora pasemos al caso de Canadá. Al tiempo del establecimiento de la Confederación del Canadá en 1867, dos ferrocarriles, el
Great Western y el Grand Trunk vinculaban a las provincias del oeste con el este. La primera era una especie de puente entre Michigan y Nueva York a través del sur de Ontario, London y Hamilton. La segunda transportaba carga y pasajeros desde Michigan a través de una ruta al norte del lago Ontario hasta Toronto y luego al puerto fluvial de Montreal. Estas dos competían entre sí con las paralelas al sur de la frontera por el tráfico tanto estadounidense como canadiense entre el oeste y el este. Con la conclusión del Canadian Pacific Railway, se agregó un nuevo rival a la trifulca en Canadá y Estados Unidos. Esta intensa competencia condujo a una reducción de cuotas que incluyó a las líneas canadienses, sobre todo por el tráfico corrido, así llamado through traffic, entre el este y el oeste y el oeste y el este, así como de importaciones y exportaciones. Los grandes usuarios que ofrecían mayores volúmenes de carga, sobre todo los concentrados en las grandes ciudades como Toronto y Montreal, obtuvieron los principales beneficios. Asimismo, estas mismas ciudades con diversas alternativas de servicios de transporte entre los competidores gozaban de cuotas más favorables. Claramente, no todos los productores y comerciantes se beneficiaron, como ya se dijo, en la misma medida. Así pues, los comerciantes de Toronto y Montreal protestaron en contra de las tarifas discriminatorias que les impedían competir con los comerciantes de Toronto y Hamilton protestaron en contra de las tarifas discriminatorias que les impedían competir con sus grandes rivales de Montreal. Muchos de estos empresarios canadienses se opusieron con un discurso no solamente antimonopolista y localista regionalista, sino también nacionalista a las ventajas obtenidas para la introducción de bienes del sur, es decir, de Estados Unidos, de sus contrapartes estadounidenses, con base en tarifas de carga discriminatorias ofrecidas por las propias líneas canadienses. Tal fue el caso de los fabricantes de Ontario, al enterarse de que sus rivales de Detroit disfrutaban de tarifas menores a las suyas para introducir y distribuir manufacturas en el mercado canadiense. En realidad, denunciaba un industrial de London, Ontario, los subsidios que hemos otorgado a los ferrocarriles han sido regalados a los distribuidores estadounidenses para mermarnos con la introducción de bienes extranjeros. En respuesta, la Asociación de Manufactureros Canadienses esgrimió que estas políticas de los ferrocarriles estaban subvirtiendo los propósitos proteccionistas de la así llamada National Policy. La situación de la ciudad de Winnipeg en el oeste ofrece un caso especialmente interesante para fines de esta investigación. Hacia fines del siglo XIX y principios del XX, Winnipeg y sus comerciantes se convirtieron en los clientes predilectos del Canadian Pacific. Su propósito era garantizar a los grandes comerciantes mayoristas de Winnipeg, cuotas de transporte equiparables a las de sus rivales, Toronto, Montreal, en los mercados tanto de bienes agrícolas como industriales distribuidos en los centros de población del oeste. Con base en estas significativas ventajas, Winnipeg terminó por consolidar su posición dominante sobre otras ciudades y centros de distribución en lo que se refiere al comercio a través de la vasta región de las praderas. Mientras que en 1896 las casas del este aún controlaban por un margen mínimo la mayor parte del comercio mayorista en el oeste, para 1901 las de Winnipeg ya habían logrado claramente rebasarlas. No obstante, como en realidad era de esperarse, los productores y comerciantes de otras ciudades de las praderas, apoyadas por los de los puertos del Pacífico, no tardaron mucho en reaccionar ante el predominio de los de Winnipeg para lanzarse en contra de las privilegiadas tarifas de transporte de las que gozaban. Por su parte, los últimos, ante el desafío de las ciudades del oeste como Edmonton, Calgary, Regina, entre otras, buscaron desviar
con una retórica seccionalista militante, el descontento de todos los productores y comerciantes del oeste en contra de los del este, centrando la mira en las diferencias entre las tarifas de una sección de la Confederación frente a la otra. Los funcionarios del Canadian Pacific rápidamente captaron el carácter interesado de la retórica de los comerciantes de Winnipeg, pero no así el arrastre político de sus denuncias antimonopólicas seccionalistas en el oeste. Un gran número de productores y comerciantes de las ciudades menores de esta sección del país se unieron entusiastamente a la campaña encabezada por los de Winnipeg en contra de los del este y las tarifas ferroviarias del Canadian Pacific. Otros siguieron posicionándose obstinadamente en contra de los privilegios de Winnipeg, mas no por eso dejaron de apoyar los reclamos antimonopólicos populistas y seccionalistas, especialmente los de los productores agrícolas de las praderas en contra del este. Tanto comerciantes distribuidores de granos, así como productores granjeros interesados en una sana economía triguera de regiones específicas y de la sección del oeste en su conjunto, compartían el objetivo de reducir las tarifas de carga para este vital tráfico. No por esto todos aceptaban la división internacional del trabajo. Espacial, oeste agrario, este industrial, renunciando de buenas a primeras al desarrollo industrial de sus localidades y regiones y por lo tanto reclamos regionalistas en materia ferroviaria. En breve, de esta manera, los sentimientos antimonopólicos se combinaron con impulsos fuertemente seccionalistas, con otros localistas regionalistas y nacionalistas en distintos patrones complejos en el marco de las querellas políticas en torno a las tarifas de carga ferroviaria en el Canadá. Bueno, voy a resumir mucho porque me acaban de avisar que tengo el tiempo limitado. Ahora, en el caso de México, lo que encontramos es que las protestas de comerciantes y productores fueron principalmente nacionalistas. ¿Cuál es la razón de que haya sido así? Y toda esta percepción del fenómeno mexicano, del caso mexicano, no sería posible sin haber tomado las otras en cuenta. Por el hecho, entre otras cosas, de que las líneas mexicanas eran perpendiculares y no paralelas a las estadounidenses, a diferencia de las de Canadá. Número dos, por el hecho de que las empresas ferroviarias mexicanas eran de propiedad extranjera, ya sea británica o estadounidense, mientras que en el Canadá y en Estados Unidos las líneas, aunque tenían inversión europea y estadounidense en Canadá, eran de propiedad y control canadiense. En tercer lugar, pues lo que vemos como diferencia es que no hay una participación importante de pequeños productores agrícolas en las protestas, porque a diferencia de los productores agrícolas canadienses de escala mediana o menor, no estaban incorporados realmente al mercado nacional. Estamos hablando de campesinos que producen más bien para el autoconsumo. Entonces lo que tenemos es un grupo de comerciantes, sobre todo de la Ciudad de México, que protestan en contra de la entrada de bienes importados con tarifas muy bajas, dada la competencia entre las líneas Ferrocarril Central, Ferrocarril Nacional y las del Golfo, con cuotas muy bajas y que le hacen competencia desleal a los bienes nacionales. Y entonces este es el nacionalismo fundamentalmente. Pero como hace un par de años, en una ponencia que presenté en el Museo de San Luis Potosí, también encontramos algunas expresiones de regionalismo, como es el caso de estas protestas de los comerciantes de San Luis Potosí en contra de las tarifas del Ferrocarril Central que favorecen sobre todo a los comerciantes de la Ciudad de México. Entonces, en sus protestas reclaman en contra de los privilegios de los capitalinos y al mismo tiempo reclaman en contra de la empresa extranjera yanqui, el Ferrocarril Central. Entonces, lo que tenemos, ya para concluir, es que en México también existe la posibilidad de que haya habido
y bueno, lo es con el caso de San Luis Potosí, se ve muy claramente, otras manifestaciones similares de combinaciones de nacionalismo, sobre todo con regionalismo, no así con seccionalismo, porque no tenemos un oeste y un este, como sí lo hay en Estados Unidos y en Canadá. Y entonces, pues es una invitación a que los investigadores de distintas regiones de México hagan este tipo de indagación para ver qué es lo que sucede en otras partes del país. Bueno, con eso concluyo. Muchas gracias. Agradecemos la participación al doctor Blumstein, también el haberse ajustado al tiempo previsto. Y le vamos a ceder la palabra a Paris Padilla, en lo que él conecta la presentación o lo que requiera. Les comentaré que él es especialista en Historia Económica por la UNAM y maestro en Historia Moderna y Contemporánea por el Instituto Mora. Se desempeña como asesor político y de instituciones de gobierno y colabora en medios como Revista Bicentenario y La Silla Rota, entre otros. Autor del libro El sueño de una generación, una historia de negocios en torno a la construcción del primer ferrocarril en México, 1857-1876, publicado por el Instituto Mora. El trabajo del maestro Padilla lleva como título Los preámbulos de la expansión ferroviaria en Yucatán, actores y factores del atraso. Y comento para quien no haya visto el programa que a partir de ahorita las 4 ponencias que faltan van a abordar Yucatán. Entonces esperamos que la discusión después se ponga interesante. Muchas gracias, maestro Padilla. Puede iniciar. Hola, buenas tardes. ¿Sí me escucho bien? Sí. Ok, perfecto. Pues primero que nada, muchas gracias a los organizadores, a la maestra Márquez, a todos los que están involucrados en la organización de este evento. Bueno, el trabajo que voy a presentar forma parte de una investigación más amplia que está en curso. Creo que es necesario decir esto porque desgraciadamente el COVID nos agarró desprevenidos a muchos. Cerraron bibliotecas, archivos y demás lugares de consulta. Entonces lo que tenemos aquí de momento es una investigación que se está avanzando, pero que de momento podemos presentar algunas hipótesis solamente porque no se ha podido llegar a las fuentes. Sin embargo, creo que son hipótesis que nos presentan también vetas de investigación importantes, particularmente para el caso que estoy analizando, que es la, digamos, historia ferroviaria temprana de la península yucateca. En este caso, pues, como muchos deben de saber, se trata de un caso bastante interesante. Se trata de un caso en el que convergen muchos elementos, en el que la misma región nos invita a plantear hipótesis que tienen que ver con la cuestión regional, con la cuestión geográfica. Pero insisto, lo que voy a presentar a continuación son de momento algunas líneas de hasta dónde estoy llevando a cabo la investigación. Esta investigación también valdría la pena decir, pretende llegar hasta 1885, que es cuando ya hay un cierto impulso de construcción ferroviaria en la península. De momento solo me voy a quedar hasta 1875, que es cuando inicia la construcción efectiva de un primer ferrocarril en Yucatán, que es el ferrocarril Mérida Progreso. Pero lo planteo porque, como lo dice el nombre de la ponencia, se trata de los preámbulos, digamos, de la expansión ferroviaria. Y
Y quisiera también hacer hincapié en que las láminas que presentaré son más bien orientativas que ilustrativas. Entonces son algunas pautas para ir guiando a los que están visualizando esto. Bueno, pues primero que nada, quiero decir que el primer ferrocarril, como ya mencioné, en Yucatán es el ferrocarril Mérida Progreso. Al igual que muchos ferrocarriles de México, este presenta muchas etapas en las que hay intenciones previas de llevar a cabo progresos que por diversos motivos no se llevan a cabo, pero digamos que en abril de 1875 es cuando se da ese gran primer paso para construir este primer ferrocarril. Dura 6 años su construcción. Ya al final de esta última etapa es cuando empieza a haber otros proyectos donde también ya hay un avance ya material de estos ferrocarriles. Pero digamos que esta fecha es simbólica porque nos habla ya de la conjugación de muchos elementos, tanto nacionales como regionales, incluso internacionales, que nos indican por qué en esta fecha empiezan ya los ferrocarriles, la construcción de los ferrocarriles en la península de Yucatán. Yo partí de la premisa ya explorada en otros casos del fenómeno del atraso ferroviario en México. Ese es un fenómeno que han estudiado diferentes investigadores en otros años, que nos hablan de por qué México llega a la época ferrocarrilera de manera atrasada en comparación incluso con otros países latinoamericanos como viene siendo Chile, Perú, Argentina. Un autor que nos habla de eso es, por ejemplo, Paolo Riguzzi, para quien él presenta estas cuestiones, por ejemplo, de menor peso, como vienen siendo la regionalización del poder político, la cuestión tecnológica, entre otros, y por otro lado, factores que él denomina de mayor relevancia, como vienen siendo el estado de las comunicaciones, el nivel tecnológico y la pauta de inversión. Y para el caso yucateco específicamente, Alan Wells nos presenta en un trabajo muy aludido sobre este tema, la hipótesis de que esto tiene más bien que ver con recursos minerales, la escasez de estos, y el estado propio de aislamiento en el que se encontraba la región. Yo al final hablaré de unos que estoy planteando como hipótesis que se le podrían sumar a estos que presenta Wells, pero me parece importante remarcarlos porque el caso yucateco resulta atractivo justamente por toda la cuestión política que se conjuga ahí, la separación de la República, la separación incluso con Campeche, resultan un elemento, me parece, muy ilustrativo de por qué en Yucatán se da precisamente este fenómeno del atraso ferroviario. Bueno, ya hablando precisamente de Yucatán, tenemos justamente esto que mencioné, los problemas los problemas políticos de delineación de las fronteras, las discordancias en cuanto al fenómeno de la política centralista que se da a partir de 1835 con la Constitución centralista, y se vienen por esas épocas ya los primeros desacuerdos con Yucatán, también junto con el fenómeno de la separación de Texas. Entonces, estas cuestiones me parece a mí que afectan incluso más estos años en los que pudo haber alguna intención de alguna política ferroviaria, sobre todo porque podemos ver que digamos, a nivel internacional ya hay alguna expansión ferroviaria, sobre todo en Reino Unido y en algunas otras latitudes se le va a seguir este fenómeno. En México empiezan de manera muy temprana estas primeras intenciones de querer construir ferrocarriles. Se puede ver como, por ejemplo,
la primera otorgación de la primera concesión ferroviaria en 1837, que justamente son los años en los que Yucatán entra en este periodo sumamente conflictivo que tiene que ver con la separación de la República y posteriormente con la tan aludida también guerra de castas. Yo busqué por ahí digo, eso es, insisto, una investigación en proceso todavía, pero me di a la tarea de investigar si hay algunos indicios de si en esos años pudiéramos ver intenciones de construir ferrocarriles en Yucatán, inclusive si se trata solamente de propuestas, ideas, cuestiones literarias incluso. No las he encontrado de momento, pero podemos encontrar que en esos años de convulsión política, ya en la década de los 40, aparece este personaje que viene siendo Santiago Méndez Ibarra, que es gobernador, va a ser gobernador de Yucatán durante varios periodos, y él posteriormente resulta ser uno de los principales promotores de ferrocarriles en Yucatán. Sobre todo su hijo, ya veremos en la siguiente década cómo él va a ser uno de los principales impulsores de ferrocarriles, sobre todo porque él es un ingeniero formado en el extranjero. Pero me parece también muy importante recalcar que no se da o de momento no he encontrado algún indicio que nos diga de que alguien ya quería construir ferrocarriles en Yucatán, incluso porque en el periodo de 1853 y 1855 podemos ver, investigando las concesiones ferroviarias, que este es un periodo que coincide con el último periodo de Santana en la presidencia, en el que se otorgan varias concesiones ferroviarias para diversas regiones de México. Una, por ejemplo, para Tamaulipas, para la frontera norte, y por supuesto la de Veracruz, que es en la que más había interés por parte de muchas, tanto promotores como políticos, ¿no? Y bueno, me parece aquí también interesante darnos cuenta de que este breve periodo de otorgación de concesiones está relacionado, hay que decirlo, con muchos intereses políticos. No es coincidencia que por lo menos estas tres que mencioné, se hayan otorgado para estos planes. Al parecer tienen que ver, sobre todo la de Veracruz, con una serie de redes políticas que hacen que desde el Ejecutivo se otorguen estas concesiones para Veracruz, para Tamaulipas y para el norte. Los personajes que están involucrados en esas concesiones son personajes más o menos relacionados al santanismo, entonces no es fortuito que se den estas concesiones. Entonces hablaríamos de que Yucatán todavía no están consolidadas estas mismas redes, y esto lo podemos ver como otro factor que se inclina a que no haya habido una concesión ferroviaria en Yucatán en esos años. Sin embargo, ya desde principios de esta década regresa al país Santiago Méndez Chazarreta, el hijo del gobernador que mencioné, y él sí empieza a verse en esta década su interés por los ferrocarriles. Sin embargo, no viene sino hasta 1856, cuando él ya es designado por el gobierno para que haga un viaje de estudio al extranjero para que vea qué es lo que está pasando con los ferrocarriles. Él regresa en el 56 también. A partir de ahí, él empieza a elaborar ya un programa para algún ferrocarril en Yucatán, que viene siendo justamente el ferrocarril Mérida Progreso. Y esto coincide con también la petición de su padre al Ejecutivo para que le permitan construir el puerto de Progreso. Entonces aquí también podemos ver cómo se va ligando la construcción del ferrocarril Mérida Progreso con la idea de fundar el puerto. El puerto, al parecer, durante todo ese tiempo, era solo un
anclaje de algunos pescadores, era algo muy pequeño, y se viene esta idea por parte de la familia Méndez, y al parecer también de otras personas ligadas a ellos, de construir el puerto, porque no estaban conformes con el de Cizal, que les quedaba un poco más lejos, o con el de Campeche, que era más importante, pero era todavía más, estaba a mayor distancia. Y entonces también podemos ver otro elemento aquí, que la intención de construir ferrocarriles va ligada a la discusión de hacia dónde debería de conducirse esa línea, y si debía haber esfuerzos por, además de construir esta línea, fundar el puerto. Digamos, ya viene ahí una cuestión que tiene que ver con presupuesto, con un mayor presupuesto, pero con un mayor poder político detrás en algunos periodos. Bueno, bueno, el proyecto de los Méndez no se lleva a cabo. La historiografía habla de allí de un obstáculo. El mayor obstáculo vino a ser la guerra de reforma, ¿no? Pero sabemos que 1857 fue un año muy interesante para el tema de los primeros ferrocarriles en México, tanto por la construcción de la línea Veracruz, como por estos demás esfuerzos que se intentaban hacer. Y en el caso de Yucatán, este primer proyecto que presentan los Méndez, que no se llega a realizar, pero sienta el precedente para lo que vendría siendo después la construcción de la línea hacia Progreso en la década de los 70. Posteriormente al proyecto de los Méndez, lo que aparece en el escenario es el proyecto de Edwin Robinson, un estadounidense que aparece en 1861 en Yucatán, involucrado a la construcción también de una línea hacia Progreso. En el caso de Robinson, me encuentro yo que hay muchas lagunas al respecto sobre quién es este personaje, por qué aparece aquí, qué intenciones tiene. Investigando un poco, y algunas fuentes que pude encontrar hasta ahorita, nos hablan de que, a diferencia de otros promotores ferrocarrileros de la época, Robinson ya venía con una fama importante de construir ferrocarriles en Estados Unidos, sobre todo en el ferrocarril Fredericksburg-Richmond, un proyecto bastante importante para la costa este de Estados Unidos, y es un personaje que está involucrado en este proyecto en su manejo, principalmente durante más de 10 años. Entonces es una persona con mucha expertise. Aparece en México después de unos datos ahí personales como la muerte de su esposa, que no sé si esta cuestión lo hace viajar a Inglaterra, que es donde se involucra con una compañía comercial que, hasta donde tengo entendido, le va a financiar esta construcción del ferrocarril en Yucatán. Pero, sin embargo, me interesó la perspectiva de la Freestanding Company para el proyecto de Robinson. La Freestanding Company, bueno, es un concepto que se ha manejado para todo tipo de inversión que se realizó en estos años, proveniente principalmente de Inglaterra, pero para países en desarrollo, industrializados. Y lo que parece ser es que sí se trataba de una especie de freestanding company. Lo que pasa es que no he podido meterme un poco más allá, porque me ha faltado, como dije al principio, irme ya directamente a las fuentes. Pero todo indica que se trataba de un proyecto que tenía muchos vínculos con ese tipo de compañías. Bueno, me quedan 3 minutos, entonces voy a adelantarme un poco aquí. Solo para concluir este tema de Robinson, me encontré una beta de investigación hurgando en internet, y en National Archives de Londres, que es un archivo que conozco personalmente de investigaciones pasadas. Existe una compañía registrada en esta época, al parecer ligada al proyecto de Robinson. Entonces es una beta interesante que habría que tener.
Y bueno, ya para llegar a las conclusiones, creo que algo que podríamos adelantar aquí es que en Yucatán se da también una cuestión generacional en cuanto a la construcción de ese primer ferrocarril, al inicio de esa construcción de ese primer ferrocarril en el 75. Y esto lo podemos ver porque los personajes que están más de avanzada, digamos, en esa época en Yucatán y en nivel nacional, todos pertenecen a una misma generación. Ellos nacieron aproximadamente en 1825, 1826. Por ejemplo, Antonio Escandón, el principal promotor del ferrocarril México-Veracruz, que fue el primero en construirse, pertenece a esta generación. Méndez Echecerreta, el ingeniero, pertenece a esta generación. José Rendón, el constructor del primer ferrocarril en Mérida, en Yucatán, pertenece a esta generación. Entonces hay una cuestión de dilatación del expertise, digamos, vinculado a la cuestión generacional para el caso de Yucatán. Y otra cuestión también sumamente importante que me parece para el caso yucateco es justamente la cuestión de la inestabilidad política y especialmente las pugnas por la ruta, porque algo que no podía aquí mencionar es que a lo largo de estos periodos hay una larga disputa hacia dónde debe construirse el primer ferrocarril en Mérida. Termina ganando el proyecto hacia Progreso, pero involucraba necesariamente un entramado político, influencias e influyentismo que se dan en el caso de Rendón Peniche. Entonces, esto lo podemos ver, esta definición ya de la ruta la podemos ver en el caso del primer ferrocarril en Mérida, que viene siendo hacia la ruta Progreso. Y bueno, con esto concluiría mi participación y espero les haya gustado. Cualquier cosa, ahí tienen mi correo para dudas y inquietudes. Muchas gracias. Doctora Luz, su micro. Y yo encantada hable y hable. Bueno, por eso los memes cuando hay gente de la tercera edad usando esto. Ok, vamos a cederle la palabra. Bueno, agradecía yo a los ponentes que han pasado ya, haberse ajustado al tiempo, y le vamos a ceder la palabra al maestro Jorge Fernando Beltrán Juárez. Él es licenciado en Historia por la Facultad de Humanidades de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos, maestro en Ciencias Sociales por el Colegio de Sonora, con especialidad en Estudios Históricos de Región y Frontera, y actualmente es alumno del doctorado en Historia en el CIESAS Unidad Peninsular. El maestro Beltrán va a presentar la ponencia titulada El ferrocarril Mérida-Peto, un proyecto para la conquista del interior de Yucatán. Le cedemos la palabra, maestro. Muchas gracias. Voy a compartir ahora la presentación, que me parece es esta. Se va a manejar en un formato distinto por un problema, pero bueno, ahí está y lo voy a ir pasando. Primero, antes de comenzar, pues agradecer a los organizadores el aceptar este trabajo para su presentación. Y bueno, también es un honor compartir con los ponentes. Y bueno, también mencionar que este trabajo en realidad es digamos, una primera aproximación y que vi pertinente presentar en este congreso, pero que en realidad es un proyecto mucho más amplio y me parece que va un poco en la línea del maestro París, que bueno, que es lo que estoy realizando en realidad es la tesis doctoral que tiene que ver con la génesis de la llegada del ferrocarril a la península de Yucatán, igual más o menos en la década de los 70s, revisando pues, naturalmente los primeros proyectos que se van a gestar
hasta 1902, que va a ser la consolidación con Ferrocarriles Unidos de Yucatán, que va a ser FUI, y digamos la exploración de la primera década, ¿no? En cuanto a los actores que van a participar, los procesos de financiamiento, la gestión, los trazados que se van a hacer, digamos, los retos a los que se va a enfrentar la empresa, ¿no? Entonces, ya aclarado también este punto de que este es un trabajo, digamos, que es una primera aproximación, naturalmente se irá profundizando conforme vaya avanzando también la investigación, ¿no? Como ya lo mencionaba, el trabajo que presento es el Ferrocarril Mérida-Peto, un proyecto para la conquista interior de Yucatán. Y bueno, ¿cuál es el objetivo? Bueno, pues me parece que el objetivo es realizar una exposición del proceso de gestión para la construcción del ferrocarril Mérida-Peto de 1878 hasta finales de 1880, ¿no? Observando cómo se da impulso al proyecto y se sustenta a través del discurso. Naturalmente, cuando vamos a hablar del discurso, también se van a hablar de, digamos, ciertas categorías que en ese momento van a ser analizadas, como va a ser la región de construcción, la intervención del Estado federal y la negociación con el sector privado, así como los retos de construcción. ¿Por qué el periodo? Bueno, hablar del 78 al 80 es porque, bueno, el primer ferrocarril que va a inaugurar, digamos, la etapa de construcción ferroviaria en la península va a ser el de Mérida Progreso. Sin embargo, los proyectos posteriores que se van a gestar, pues, digamos, van a ser en el periodo inmediato, ¿no? Entonces, obedece a que en el 78, digamos, este ferrocarril va a pasar por la particularidad de que primero va a ser un proyecto del Estado local, o sea, del Estado o del gobierno de Yucatán, y para 1880 va a ser cedido a inversionistas locales, que en este caso van a ser a los hermanos Cantón, ¿no? Entonces, si bien lo acoto en los 80, parte de este discurso que va a tener que ver con la región, con la intervención del Estado federal, la negociación con el sector privado, se va a extender a lo largo de los 80 y parte de los 90 y va a seguir siendo, digamos, el que va a apuntalar la continuidad de este proyecto, que se va a enfrentar a una serie de retos de construcción e incluso va a llegar a un punto en el que va a caducar, ¿no? Lo cual nos va a mostrar que los procesos de construcción dentro de la península, al igual que en otros espacios, no va a ser nada sencillo, ¿no? Entonces, ese, digamos, es como el objetivo. Ahora, ¿cuáles van a ser las fuentes con las cuales va a estar elaborado el trabajo? Bueno, pues yo reviso fuentes del Archivo General de la Nación, reviso las solicitudes que se van a hacer por parte del Estado de Yucatán, por parte de los hermanos Cantón, que ya van a ser, digamos, los inversionistas privados, y igual dentro de estos informes van a estar las disputas o los debates en la cual se van a establecer las condiciones, los derechos y obligaciones con los cuales se van a formar esta empresa, ¿no? Y pues también están las publicaciones oficiales que ya van a ser, digamos, el periódico del Estado, el diario oficial de la Federación, y que van a enmarcar en general este proceso de construcción. Por supuesto, bibliografía o historiografía especializada en el tema ferroviario. Para hacer un poco más digerible esta presentación, en la cual también espero ser claro, pues la estructura de la exposición parte del marco general de las solicitudes, que parece un poco ya se ha señalado, el proceso de gestión, en el que ya refería un poco, que tiene que ver con del Estado local al capital privado, el discurso local apuntalando el proyecto, algunos retos de construcción y lo que denomino un itinerario imaginado, ¿no? Por último, algunos comentarios finales. En sí, ¿cuál va a ser el marco general de la solicitud? Bueno, pues como todos sabemos, pues el siglo XIX va a ser un siglo complicado, ¿no? Va a tener un escenario difícil en cuanto a la situación política y económica, que va a impedir que la llegada, digamos, o la construcción de ferrocarriles, como ya se señalaba, encuentre dificultades, ¿no? En este caso, bueno, por ejemplo, como se ha señalado, que va a haber dos impulsos sustanciales, que uno va a ser impulsado desde el gobierno federal o desde el Estado, que tiene que ver con la búsqueda de los recursos internos, y un segundo momento que va a ser el que va a dar muchos más resultados, que va a ser la llegada de la inversión extranjera y que se va a reflejar en la construcción de algunos ferrocarriles de importancia, como va a ser el mexicano, el central
o otras líneas igual en el espacio fronterizo, como va a ser el ferrocarril Sonora, ¿no? Que va a ser de la Topeca a Santa Fe. Pero, digamos, este va a ser como el gran marco, ¿no? Ahora, los proyectos en Yucatán van a iniciar relativamente temprano. Igual son proyectos que van a quedar, digamos, o que no se van a materializar, pero que van a estar ahí, ¿no? Al menos yo he identificado cinco proyectos, ¿sí? Pero digamos que en el caso que nos atañe, se puede inscribir ya dentro de la segunda parte, ¿no? Digamos, un poco dejando la búsqueda de los recursos internos, ¿sí? Pero, digamos, pero también va a quedar fuera de la búsqueda de los recursos extranjeros, y que esa va a ser una de las grandes particularidades de la península, que la construcción de ferrocarriles, como bien lo ha señalado la historiografía, se va a realizar con capital privado, ¿no? Sin embargo, va a tener algunos matices, ¿no? Digamos, ese es en el marco general. ¿Y por qué digo que va a tener algunos matices? Bueno, porque cuando vamos a hablar de este ferrocarril, va a ser también inevitable hablar del Mérida Progreso, porque como señalaba, en el Mérida Progreso va a haber al menos 5 casos en donde me parece que va a haber inversión, es localizado que hay un inversionista inglés. Me parece que hay otro que también es extranjero, que pretende construir ferrocarriles en Yucatán, y de ahí en fuera pues se va a dar todo este proceso de negociación política en la que al final de cuentas va a prevalecer el capital local, ¿no? Ya con FUI va a también tener otra historia que va a tener que ver con la adquisición de la deuda inglesa, pero bueno, eso ya es otro tema, ¿no? Entonces, cuando vamos a revisar un mapa de la línea ferroviaria en Yucatán, nos vamos a dar cuenta de que existen 4 grandes direcciones, ¿no? Digamos, cada una apuntando a un punto cardinal. Es decir, la línea de Mérida a Progreso, con salida al mar. La otra va a ser de Mérida a Valladolid. La otra va a ser la de Mérida a Calquiní, que después va a ser la línea a Campeche. Y en el caso que nos ocupa, que es la de Mérida a Peto, ¿no? Sin embargo, es cierto que son predominantes los capitales locales, pero la construcción de estas 4 líneas no va a tener, digamos, el mismo interés por parte de los capitales locales, ¿no? Ya ni se diga extranjero. Y que también esa va a ser una de las argumentaciones para explicar por qué no hay capital local en Yucatán, ¿no? Que en este momento va a ser la complicada situación que está viviendo la península en cuanto a la guerra de castas, y también porque pues no hay un mercado seguro, ¿no? Por eso también la diferenciación de la línea de Mérida Progreso, donde sí hay una serie de solicitudes que se sustentan en la explicación de que, bueno, Progreso está siendo elevado a puerto de altura, tiene un mercado, digamos, ya seguro y en crecimiento, que también va a ser determinado por el crecimiento del Enequén, y con eso se le resta salida a Cisal, ¿no? En el caso de la construcción del ferrocarril a Peto, eso no va a suceder porque se está apostando por un proyecto que en realidad es muy arriesgado. En este sentido, lo que va a pasar es que al llegar 1878, ¿sí? Y una vez que ya se construyó el ferrocarril Mérida Progreso, como no hay un interés local, a pesar de que hay capitales, digamos, locales, ¿sí? Y mucho menos inversión extranjera, quien va a tomar la batuta para la construcción del ferrocarril va a ser el gobernador Manuel Romero Ancona, ¿sí? Y va a realizar la gestión para 1878. Con eso va a adquirir una serie de obligaciones ante el gobierno federal que tienen que ver con la construcción de algunos kilómetros de forma obligatoria para evitar que la concesión caduque, ¿sí? Pero digamos que el Estado solamente va a actuar como el gran gestor, pero no va a ser y ni va a tener el propósito de seguir apuntalando el proyecto, ¿sí? Por lo cual, a lo largo de 1878 hasta 1880, lo que va a hacer es seguir buscando capitales locales que se quieran hacer responsables del proyecto. Es ahí donde van a salir o aparecer en el escenario los hermanos Cantón, ¿sí? Y que ellos se van a hacer responsables del proyecto a partir de ese momento. Ahora, va a haber una serie de condiciones para el traspaso que tiene que ver con que se le otorgan una serie de facilidades a los hermanos Cantón, que va a ser la cesión de la vía ya construida, que para ese momento era de 4 kilómetros, se le va a dar la posibilidad del uso de los edificios y espacios públicos, y el Estado local, o sea, el Estado yucateco, le va a entregar un subsidio adicional, el subsidio federal, de 1,000 pesos para la construcción de la obra, ¿no?
Digamos, eso es lo que va pasando hasta ese momento. Ahora, ¿cuál va a ser el gran discurso? Bueno, pues tenemos un discurso nacional que tiene que ver con la paz y progreso, limón porfiriano también, ¿no? Que después se va a hacer predominante. Pero este discurso me parece que va a encajar o se va a moldar o va a ser un poco, digamos, pertinente para el espacio peninsular, ¿sí? Que este discurso va a ser apuntalado a través de las políticas públicas, en este caso del ferrocarril, y tiene que ver también con una necesidad del Estado, ¿no? O sea, en el sur, en Peto, tenemos un problema grande, que va a ser la guerra de castas, que si bien ya tenía sus años, pues seguía causando ahí, o seguía resonando, ¿no? Entonces, se va a cambiar el discurso y lo que van a decir, bueno, es que ya basta de usar las armas, hay que cambiar la estrategia. Entonces, el ferrocarril va a ser la nueva arma de conquista, ¿no? Entonces, vamos a cambiar eso. También vamos a llevar a través del ferrocarril el proceso civilizatorio, que también es visto como una tarea, digamos, moral y obligatoria que tienen, digamos, estos espacios centrales como obligación de llevar a los espacios periféricos, ¿no? Y con ello, cuando se llegue el ferrocarril, pues va a haber, digamos, un escenario de prosperidad. Ahora, el propósito, pues naturalmente, es desarrollar centros económicos, industriales, lo dice el discurso, industriales y agrícolas sobre todo, ¿no? También es digamos, una tarea de utilidad pública, pero a la vez también estamos viendo la resolución de un problema de frontera como en su momento lo fue el ferrocarril, por ejemplo, de Sonora, ¿no? Con los Estados Unidos. O sea, aquí se pretende resolver también un problema de frontera y lo cual nos da pauta para pensar también en un proyecto, digamos, integral, ¿no? Porque ¿cómo se va a resolver el problema de la frontera? Bueno, la idea no solamente es llegar a Peto, sino extenderse y además crear colonias a través de la migración, ¿no? Sin embargo, bueno, por una parte va a estar este discurso, pero también lo que están viendo los nuevos concesionarios, que en este caso van a ser los hermanos Cantón, es que sí, o sea, el proyecto está muy bien, el discurso suena muy prometedor, pero también está esa parte del desarrollismo, ¿no? Entonces ahí va a entrar, digamos, un tanto en conflicto, porque si bien es cierto que hay capitales locales, estos van a mostrar cierta renuencia a poder involucrarse dentro de este proyecto, digamos, integral, ¿no? Por lo cual, los nuevos concesionarios dicen, bueno, en todo caso que tomamos el riesgo del nuevo proyecto, hay que ser claros de que en realidad la inversión no se recupera en el corto plazo, sino que es un proyecto de mediano y largo plazo, así como el crecimiento, digamos, económico o la formación de centros económicos, ¿no? Entonces, eso va a ser como el gran discurso, pero también, o sea, la parte, digamos, del Estado, pero también como la parte que se contrapone a este discurso, ¿no? Ahora, ¿cuáles van a ser los retos de construcción? Pues bueno, creo que uno de los grandes problemas de los ferrocarriles va a ser el pago de las subvenciones federales, en este caso, que iban a ser cubiertas con los ingresos de impuestos o los gravámenes del puerto de Progreso, ¿no? Pero para este momento lo que va a pasar es que, bueno, desde que el Estado de Yucatán adquiere la concesión, en ningún momento recibe el pago de las subvenciones federales, ¿sí? Entonces, al momento de que se van a entregar a los hermanos Cantón la concesión, tampoco se le van a entregar más bien se le entrega la deuda del Estado federal que tiene digamos, con la compañía en cuanto a las subvenciones, pero digamos que esa parte va a ser como una larga puja, ¿no? Me tienes que entregar el pago de la subvención y entonces entra en un proceso de negociación al grado de que va a llegar un momento demasiado álgido me parece que para 1882, en la cual la concesión va a caducar porque los hermanos Cantón no pueden cumplir con la construcción de los kilómetros anuales que establecía el contrato, ¿no? Entonces, al caducar la concesión, los hermanos Cantón reclaman al gobierno federal a través de todo el instrumento jurídico y, claro, a través de los actores, diputados locales, diputados federales y cercanos que tienen en el poder estatal y federal para la reanudación de la concesión, ¿no? Entonces, eso va a ser muy presente y también es interesante de acuerdo para entender, digamos, esta parte del juego político también, ¿no? También va a estar la falta de mano de obra, que me parece que también va a ser una constante. Yo lo he visto en el caso del ferrocarril Subpacífico. El terreno va a ser accidentado, que a diferencia de lo que me parece que se cree,
pues sí, el terreno yucateco, a pesar de ser una planicie, pues sí representa algunas dificultades, ¿no? Pues va a tener otra serie de problemas internos, por ejemplo, y otros externos, por ahí algunas epidemias que se van a dar. Y me parece que la falta de un trazo fijo también va a representar un problema, ¿no? Que al final de cuentas va a repercutir, por ejemplo, en el cambio de la vía por lo difícil del terreno y la estimación de costos también, ¿no? Ahora bien, cuando hablamos de un itinerario imaginado, pues si nos ponemos a ver, bueno, este mapa que se presenta aquí, que más bien parece un dibujo, es un documento del archivo que saqué, pero si nos ponemos a ver ya un mapa que no me fue posible poner, pero si revisamos el trazado, digamos, ya de FUI, nos vamos a dar cuenta de lo que comentaba hace rato, ¿no? Hay 4 grandes vías, Mérida Progreso, Mérida Valladolid, Mérida Calquiní y Mérida Peto, ¿no? Sin embargo, esa unión de las líneas solo va a ser resultado de la consolidación que se va a dar con FUI, ¿no? Para 1902, y que al final de cuentas tampoco, sí, gracias, tampoco va a ser una consolidación inmediata y, digamos, no sé cómo llamarla, concreta en el sentido, porque solamente se va a dar la consolidación de 1902, pero la consolidación financiera todavía va a derivar hasta 1908 aproximadamente, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver dentro del proceso de construcción que va a correr de los 70s hasta 1902 aproximadamente, es que cada una de estas empresas están representadas por una serie de actores políticos que están buscando de manera, digamos, individual o por compañía, hacerse su propio espacio dentro de la península, ¿no? O sea, es un escenario de competitividad, ¿sí? Y que se va a ver reflejado, por ejemplo, en este caso, ¿no? O sea, los hermanos Cantón, el trazo original que solicita el Estado va a ser de Mérida a Peto. Sin embargo, a lo largo de los años, los hermanos Cantón van a hacer una serie de solicitudes, otra vez, a través de las influencias políticas que van a tener para construir un circuito comercial, lo cual nos va a dar otras salidas, por ejemplo, de Mérida a Tixcocop, Izamal y Sotuta para bajar a Peto, ¿no? Aquí faltan otra serie de modificaciones, como va a ser el caso de una vía Motul, y por ejemplo lo que ellos buscan es también en un futuro, por lo que yo veo, es bajar de Ticul a Mascanú y salir a Celestún, es decir, atravesar o hacer uso de la línea que va a ser la de Mérida-Calquiní, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es la formación de un circuito comercial que ellos tienen en mente, pero que al final de cuentas no se va a poder llevar a cabo porque en algunos momentos el Estado federal va a negar las solicitudes o porque bien cuando se otorga no va a haber los recursos ni los incentivos en ese momento ya para la construcción de estas líneas, ¿no? Y ya nada más para comentar y para finalizar, que es lo último, pues me parece que es importante, ¿no? Revisar, ahora que está muy en boga la construcción de algunas políticas públicas, pues que este caso, por ejemplo, que tiene que ver con la conquista del interior de Yucatán, pues nos lleva a plantearnos algunas interrogantes que pueden ser interesantes, ¿no? Digo, con sus siempre considerables matices, de por qué haciendo 40 años de construir el ferrocarril en el sur de Yucatán, hoy se vuelve a impulsar un proyecto similar, cuáles son las diferencias y qué es lo que hoy en día lo hace viable. Y con eso cerraría. Muchas gracias. Muchas gracias al maestro Fernando Beltrán. Vamos a ceder la palabra a Ricardo Manuel Juan Noguel. Él es licenciado en Historia por la Universidad Autónoma de Yucatán y maestro en Historia por el Colegio de Michoacán, donde actualmente está cursando el doctorado. Entre sus publicaciones se encuentra Ferrocarril del Sudeste, antecedentes, construcción e infraestructura de la línea 1934-1977. Y en esta ocasión, el maestro Juan nos va a hablar sobre los trabajadores ferrocarrileros locales, foráneos y extranjeros en los caminos de hierro de Yucatán. Maestro Juan, le cedo la palabra. Hola, ¿sí me escuchan bien? Bueno, antes que nada quiero agradecer a los organizadores de la mesa y de manera general a la directora del Museo Nacional y a los
ponentes aquí presentes. Mi ponencia lleva como título Trabajadores ferrocarrileros foráneos, locales, foráneos y extranjeros en los caminos de hierro de Yucatán. Y bueno, me voy a permitir leer para cumplir con la disposición de tiempo. La presente ponencia versa sobre los trabajadores del sistema ferroviario yucateco. Se plantea la hipótesis que la mayoría de los rieleros en el estado fueron locales que ocuparon tanto puestos de altos como de bajo rango. El lapso de estudio de esta investigación abarca desde 1881, cuando se construyó la primera vía férrea, hasta 1915, antes de la llegada de Salvador Alvarado, quien incautó los ferrocarriles yucatecos. Sin embargo, pues aquí tengo que hacer la mención de que probablemente pueda extender ese estudio. En el primero, divido este estudio en 4 apartados. En el primero, brindo el contexto de la temporalidad estudiada. En el segundo, analizo los oficios desempeñados por los yucatecos, los foráneos y los extranjeros en las líneas de Yucatán. Y en el tercero, vislumbro el papel de los ingenieros locales para construir las vías férreas en la península. Finalmente, brindo unas conclusiones a las conclusiones que he llegado hasta el momento. Bueno, antes de comenzar, tengo que señalar que para poder elaborar este trabajo recurrí a los expedientes laborales de la empresa Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Los expedientes laborales son los documentos que contiene la información de los trabajadores, cuándo comienzan a laborar en la compañía, qué puestos ocupó, cuánto salario tenían, etcétera. Y bueno, igual recurro a las entradas y salidas del Hospital Orán de 1881 a 1915. Como contexto, el hospital se funda en 1906, Porfirio Díaz lo inaugura, y a partir de ello llevan un registro de las personas que son hospitalizadas, en donde se anota el nombre, la edad, la procedencia, y bueno, el tiempo que estuvo internado en el nosocomio la persona, ¿no? Esto me permitió detectar a trabajadores extranjeros, porque en los expedientes laborales no di con muchos. Bueno, ya en las 2 mesas anteriores, bueno, en las 2 presentaciones anteriores hablaron sobre el contexto, por lo que me voy a referir muy brevemente a él. En las postrimerías del siglo XIX, el estado de Yucatán tuvo un gran desarrollo gracias al cultivo y la explotación del enequén, como ya mencionaron. En este contexto se construyeron los primeros caminos de hierro que conectaron la ciudad capital con distintas regiones de la península. En los primeros años de este medio de transporte, hubo varias compañías que controlaban el sistema ferroviario. Sin embargo, en 1902 se fusionaron todas las empresas y se creó Ferrocarriles Unidos de Yucatán. En 1913 se concluyó la construcción de la última vía de importancia, la de Mérida-Tizimín, y el sistema ferroviario quedó consolidado. Los trabajadores que se encargaron de la construcción y operación de los caminos de hierro podían ser de bajo o de alto rango. Los de bajo perfil fueron los jornaleros de vía, los fogoneros, los paileros, los retranqueros, los mecánicos, y los de alto rango incluyeron los administradores, los superintendentes, los inspectores, los ingenieros, los maquinistas, los conductores, los tesoreros y los directivos de la empresa. Bueno, aquí cabe señalar que para poder hacer esta clasificación recurría a los salarios que tenían, y bueno, a partir de ello me permití hacer esta clasificación en trabajadores de alto y bajo rango. Generalmente la historiografía nacional señala que los rieleros mexicanos ocuparon puestos de bajo nivel durante el porfiriato. En contraparte, los extranjeros tuvieron los mejores cargos dentro de las compañías ferroviarias. Katz, por ejemplo, apunta que la mayoría de las grandes empresas tenían personas de distintas nacionalidades como administradores. Esta situación se extendió a otros puestos importantes donde los trabajadores, principalmente estadounidenses, tenían privilegios salariales y laborales. Cabe señalar que las labores especializadas eran llevadas a cabo por personal de otros países, ya que los nacionales conocían poco o nada de las particularidades de la tecnología ferroviaria. En los talleres y en la especialidad de caminos ocurrió lo mismo, como ha estudiado en Mayanes. En este último ramo, los mexicanos tuvieron puestos de fogoneros y garroteros de segunda, y los extranjeros eran los conductores y los maquinistas. Bueno, aquí podemos ver un mapa de las vías férreas de Yucatán. Como ya señalaron, la primera corrió de la ciudad de Mérida al puerto de Progreso. A partir de 1898 también se conectó la capital con el Campeche, y también hubo un proyecto para conectar lo que en ese momento era el territorio federal de Quintana Roo, que se va a crear posteriormente en 1906. Y bueno, ahí está el cuadro de los trabajadores de alto y de bajo rango, como ya señalé.
Los trabajadores del sistema ferroviario en Yucatán, he detectado que las personas locales fueron las que se encargaron tanto de la administración como la operación de los caminos de hierro. Cabe señalar que dentro de las empresas del Estado existió un sistema de escalafón caracterizado por subir de puesto conforme se adquiría experiencia en las distintas labores del ferrocarril. Para ejemplificar lo anterior, observamos el expediente del rielero, el yucateco Antonio Acevedo Espejo, quien trabajó como telegrafista desde 1871, pero 11 años después ya se desempeñaba como almacenista de los ferrocarriles. En 1887 le otorgaron el puesto de jefe de patio de la estación del Puerto de Progreso y en 1902 fue nombrado inspector general. Hasta 1920 logró ascender a superintendente. El caso anterior deja entrever que a lo largo del tiempo un rielero subía el escalafón de acuerdo con su experiencia, pero generalmente se comenzó como jornalero. Por ejemplo, los constructores de la primera vía férrea del Estado, de los 76 al 81, fueron locales. Corroboré lo anterior en un documento emitido en 1882 en el que asentó que de 170 personas dedicadas a su construcción, 119, o sea, el 70%, eran vecinos de la capital del Estado. 25 del pueblo de Comchen, que en ese periodo pertenecía al partido de Mérida, y 6 del partido de Junucma. Uno de esos trabajadores probablemente fue Abelardo Pacheco, quien comenzó como jornalero en 1879 y después de ocupar diferentes puestos, en 1909 lo nombraron jefe de vías. Su experiencia le ayudó a conocer y dirigir varias obras, como la instalación de los cruces de tranvía, como se señala en su expediente laboral. Lo mismo sucedió con Luciano Pech, trabajador de origen maya que comenzó a laborar como jornalero y se convirtió en jefe de sección. En la especialidad de caminos encontré documentación relacionada con José Santos Pérez, que ingresó como fogonero en 1900 con un sueldo de 40 pesos y 4 años después ya era maquinista y ganaba 70 pesos. También se registraron los diferentes puestos que tuvo Nicasio López, quien trabajó en la construcción del ferrocarril peninsular con el sueldo de 4 pesos. Después se convirtió en maquinista de la línea de Mérida Progreso. Además, trabajó en los ferrocarriles de Mérida Valladolid y Peto. En general, se vislumbra que los yucatecos ocuparon tanto los puestos de alto rango como los de bajo rango. Incluso trabajadores de origen maya que probablemente dejaron las labores de las haciendas enequeneras se incorporaron a la nueva industria y ocuparon diversos puestos dentro de la compañía, como se aprecia en la lámina 6. Y bueno, aquí les pongo un cuadro de los trabajadores de origen maya que he detectado. Y bueno, el cuadro anterior refleja que los locales ocuparon puestos muy variados. Los de alto rango fueron maquinistas, jefes de vías o de sección y agentes de estación. Entre los puestos más bajos se encuentran los jornaleros de vía, los fogoneros, los cargaderos y los retranqueros. Asimismo, se reflexiona que la población local aprendió poco a poco a través de la experiencia los secretos del ferrocarril. Ello propició que ocuparan puestos importantes dentro de la empresa Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Bueno, relacionado con este cuadro es importante mencionar que estamos en el contexto de la migración. Como han estudiado en la historiografía yucateca, pues llegaron un gran número de personas de otras partes, sobre todo los yaquis, por ejemplo, de Sonora, coreanos y chinos. Lo que yo he detectado es que ninguno de ellos se fue incorporando a la industria ferroviaria, a diferencia de los trabajadores mayas, que probablemente, como digo, es una hipótesis, se fueron incorporando a esta industria. Y bueno, en el caso de los extranjeros, en los expedientes laborales consultados no encontré expedientes completos que me indiquen la presencia de extranjeros en puestos importantes dentro de la compañía Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Algunos de ellos se mencionan en diferentes obras consultadas. Por ejemplo, Guillermo Guajardo Soto señala que hubo pocos jornaleros extranjeros en las líneas yucatecas, procedentes de otros países como España, especialmente Islas Canarias, Inglaterra, Cuba y Jamaica. Documentó que durante la construcción de la línea de Mérida-Valladolid había un extranjero llamado Mauricio García, originario también de Islas Canarias. Además, en la línea de Mérida-Progreso solamente se registró el nombre de 4 trabajadores procedentes de España, de 100 mexicanos que laboraron en ella. A pesar de los datos proporcionados por este autor, en los expedientes consultados no encontré documentación que me permita vislumbrar el desarrollo laboral de estas personas dentro de la compañía ferroviaria, así como lo detecté para el caso de los yucatecos. Probablemente se deba a que laboraron de manera temporal dentro de Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Cabe señalar que en diferentes momentos hubo intentos de traer mano de obra extranjera a trabajar en la construcción de los ferrocarriles.
pero no se concretaron, como ocurrió para la construcción de la línea de los ferrocarriles sudorientales, cuando se intentó traer 200 trabajadores negros de origen beliceño. Debido a que en los expedientes laborales no encontré indicio de mano de obra extranjera en las líneas yucatecas, como señalé en líneas anteriores, recurrí a los registros del Hospital Orán, que arrojan luz sobre las personas que fueron internadas en el nosocomio, como ya mencioné. En los datos recabados encontré 95 rieleros internados, 70 de ellos, o sea, el 73.68%, eran yucatecos que ocuparon diversos puestos de alto y de bajo rango. 15 fueron foráneos, o sea, el 15.78%, y 10 nada más eran extranjeros, el 10.52% que se ve en la pantalla. De estos últimos, 2 eran españoles residentes del Puerto de Progreso, un fogonero de 17 años que vivía en Canacín, y los 7 restantes eran de Estados Unidos, Jamaica, Italia, Portugal y España, pero residían en la ciudad de Mérida. Bueno, como se aprecia en el cuadro, no se asentó el oficio de uno de ellos. De los demás, solamente 3 tienen puestos de alto rango, 2 jamaiquinos y un español fueron maquinista. Los 5 restantes ocuparon puestos de bajo rango, 1 fue jornalero, 1 fue pailero y 4 fueron fogoneros. Algo similar ocurrió con los trabajadores que procedían de otras partes de la República Mexicana, como se aprecia en la siguiente diapositiva. Bueno, aquí vemos a los trabajadores foráneos que trabajaron en las líneas yucatecas y bueno, como se observa, todos los trabajadores foráneos ocuparon puestos de bajo rango, generalmente eran jornaleros, paileros, fogoneros, etc. Los nombres de esos trabajadores nos abren la puerta para consultar sus expedientes laborales, pero hasta ahora no he logrado identificar pues los mismos. Bueno, para ejemplificar que los yucatecos ocuparon los puestos de alto rango, creo que la mejor manera, además del Consejo de Administración, que todos conocemos que había una estructura en la cual los yucatecos permanecían en la parte de arriba, pues me voy a permitir analizar el caso de los ingenieros, que son también uno de los puestos más elevados dentro del Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Bueno, uno de los puestos más importantes dentro de las líneas mexicanas fue el de ingeniero. Precisamente nos servirá para vislumbrar que los yucatecos ocuparon los puestos más elevados dentro del escalafón de Ferrocarriles Unidos de Yucatán. En general, los trabajadores con este oficio se encargaron de supervisar obras, elaborar mapas y realizar estudios para cimentar adecuadamente las vías. Es importante señalar que la construcción de vías a partir de 1880, con las que se pretendía unir, en el caso del centro de México, con la frontera norte, generó la necesidad de este tipo de oficios. No obstante, según apuntan algunos autores como Mariano Telles, los mexicanos no tuvieron una participación significativa en ellas, por la oferta limitada en esta rama y porque las compañías reservaron los puestos a canadienses, británicos y estadounidenses, que contaban con gran experiencia en la construcción. Situaciones similares se pudieron presentar en otras regiones de México que hasta ahora no he matizado. Sin embargo, en Yucatán solamente encontré información de 4 ingenieros extranjeros que laboraron en los caminos de hierro locales. El inglés John Glynn se encargó de la construcción del ferrocarril de Tecantó a Izamal, que se puso en servicio del 28 de septiembre de 1890, y Charles Brown, que fue nombrado subdirector de la compañía el 15 de julio de 1913, pero renunció en 1915 por la agitación revolucionaria. Además de esos registros de la dirección del tramo de vía de férrea de Tzitas a Valladolid, están Kilpatrick y von Piontowski, pero pues no he encontrado aún sus expedientes laborales. Exceptuando los casos anteriores, los ingenieros que laboraron en el estado fueron yucatecos. Grosso modo, se sabe que pertenecían a la élite local, con puestos en la política y, además, en algunos casos, eran dueños de las haciendas indigeneras o ocuparon algún puesto político. Cabe señalar que la mayoría de ellos se formó en el extranjero y asistían a eventos formativos en diferentes países del mundo, como he corroborado en algunos documentos. Pues como señala Luz Carrega aquí presente en una de sus obras, las autoridades porfiristas no establecieron escuelas para ingenieros ferrocarrileros o para capacitar directamente a los trabajadores de los distintos ramos que requería la industria, aunque no desatendieron, como ella señala en su libro, por completo la situación en algunas partes del país, en el caso, por ejemplo, de San Luis Potosí. Entre los ingenieros yucatecos destacados se encuentran los hijos de Santiago Méndez Ibarras, al que ya mencionaron en la primera ponencia,
gobernador del estado de Yucatán, que impulsó la creación del Puerto de Progreso, porque tenía la idea de construir un camino de hierro que comunicara la capital con ese punto de la península. El mayor de ellos, Santiago, estudió en Francia en la Escuela Central de Artes y Manufacturas de París y en la Escuela de Aplicación de Artillería de Ingenieros en Lorena. Los otros dos, Eleuterio y Vicente, estudiaron arquitectura e ingeniería en la Academia de San Carlos. El ingeniero Santiago Méndez Echazarreta formuló el primer proyecto del ferrocarril en Yucatán el 15 de mayo del 1857, y lo tituló El presupuesto del costo de construcción y habilitación del ferrocarril de una sola vía de Mérida a Progreso. Él fue quien dirigió los trabajos de un tramo de la línea de Mérida a Progreso hasta el poblado de Ixcanatún, con una extensión de 12 kilómetros. Este personaje fue apoyado por otro bien conocido en la élite local, Antonio Espinosa Rendón. Otro ingeniero yucateco destacado es Manuel G. Cantón. Estudió ingeniería y arquitectura en Francia, ingresó a la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas. En 1896 fue nombrado jefe del Ferrocarril Nacional Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Tiempo después trabajó en las obras del ferrocarril de Mérida, Campeche, Valladolid, Esquita y Tizimín, y también trabajó en las líneas de Tixcopoc, Unucmat, Cibalchec y Pomuch. Al igual que el anterior, Olegario Molina destacó en los caminos de hierro. Estuvo a cargo, junto de Olegario Cantón, en la construcción de la vía de Ixcanatún hasta el Puerto de Progreso. Empezó sus estudios de ingeniería y topografía y pocos años después se tituló en esa carrera. Según una publicación realizada en el 25, diseñó planos, hizo brechas en los montes, calculó niveles, concibió proyectos y dirigió terraplentes y excavaciones, colocó incluso durmientes y rieles, aunque pues hay que dudar de esa publicación. Cabe señalar que Molina dirigió la construcción del ferrocarril de Mérida-Peto, propiedad de los hermanos Rodolfo y Olegario Cantón. Este último estudió ingeniería e intervino en la construcción de 21 kilómetros de vía en el tramo Umán-Junucmá. Además, dirigió los trabajos del ferrocarril de Ticul a Muna. Y bueno, en 1879 participó en el tramo hasta Canqué, en la línea de Mérida-Peto. Además de esos ingenieros particulares, identifiqué la presencia de otros yucatecos que trabajaron como ingenieros en las líneas del Estado, como se observa en el cuadro 4. Bueno, aquí podemos ver a los diferentes ingenieros de origen yucateco que trabajaron en las diferentes líneas, ferrocarril de Mérida-Peto, ramal a Canqué, ferrocarril de Mérida-Valladolid, Citá, Satizimín y el ferrocarril de Mérida a Calquini. Bueno, de manera general, esta es la presentación que vengo armando. Me falta indagar más en algunos expedientes laborales, sobre todo en los expedientes laborales de los extranjeros y de los foráneos, por así decirlo. Y bueno, como conclusiones momentáneas, digo que este trabajo es un primer acercamiento al origen y ocupación de los trabajadores ferroviarios de las líneas yucatecas. Se concluye que los trabajadores locales ocuparon puestos de alto y de bajo rango, además que los extranjeros y foráneos no destacaron en las vías férreas del Estado, en contraste con otras partes de México. Este trabajo es una contribución a la historia del rielero yucateco, pero el tema en cuestión aún necesita profundizarse para brindar un panorama más completo. Y bueno, les agradezco a todos por escucharme. Muchas gracias, Ricardo. Muchas gracias por sujetarte al tiempo marcado. Le vamos a ceder la palabra a Marcela Mijares Lara. Ella es licenciada en Historia por la UNAM y en Ciencia Política por el ITAM. Es maestra y doctora en Historia por el Colegio de México. Se tituló con la tesis Cárdenas después de Cárdenas, una historia política del México contemporáneo, 1940-1970, con la que obtuvo la mención honorífica del Premio Salvador Azuela 2018, otorgado por el INER. Ha sido docente en la UNAM, en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. Actualmente ejerce la docencia en la Universidad La Salle, Campus Condesa, y en el Departamento de Estudios Generales y de Ciencia Política del ITAM. La doctora Marcela Mijares nos va a compartir su trabajo titulado Entre selvas, ríos y pantanos, la construcción del ferrocarril del sureste, 1934-1950. Adelante, Marcela. Muchas gracias. Antes que todo, quiero agradecer al comité organizador por la aceptación de esta ponencia, en particular al maestro Román
Moreno Soto por todo su apoyo y a la maestra Tere Márquez. De igual forma a la doctora Luz Carrega por moderar esta mesa y a mis compañeros que espero que sean pacientes porque es la última presentación de una mesa pues larga y con muchos participantes. Y bueno, de igual forma a las personas que nos acompañan a través de las redes sociales. Bueno, voy a compartir mi presentación. Y bueno, el objetivo de esta ponencia, y para ceñirme al tiempo que tenemos planeado en esta presentación, es presentarles una primera mirada de la historia de la construcción del ferrocarril del sureste entre 1934 y 1950, en la cual se plantean los ejes de una investigación en curso que en el futuro serán complementados con otros acervos documentales, porque al igual que el maestro París, también me agarró la pandemia y pues únicamente pude trabajar sobre todo con algunos artículos y memorias de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Y también, bueno, en realidad en la historiografía hace falta, en mi opinión, pues un trabajo que articule de mejor forma la historia de, de esta línea, por lo cual pues no hay como muchos trabajos, ¿no? Salvo el artículo de Ricardo Guan, que de hecho utilicé en una parte de mi trabajo, pero en realidad no hay muchas fuentes, ¿no? Entonces, debido a lo anterior, en esta presentación se señalan algunas líneas de investigación de una vía de comunicación que pretendió integrar al sureste mexicano con la nación mexicana. Bueno, voy a empezar con la viabilidad de la línea. Los antecedentes de la línea del sureste se encuentran en los diversos intentos por conectar a esta región con el centro de México. El más importante, sin duda, fue el ferrocarril de Yucatán, que encontró su última estación en la capital del estado de Campeche en 1898. Poco después, entre 1904 y 1905, se propuso unir al Istmo de Tehuantepec con Campeche, pero tampoco prosperó esa idea. De igual forma, entre 1905 y 1913 se proyectó construir una línea en la zona de la Chontalpa, en Tabasco. Sin embargo, solo se concretaron dos pequeñas, una de Cárdenas al río Mezcalapa o Grijalva, llamada La Boca Nueva, y la segunda que pretendía conectar a Villahermosa con la estación Tulipán entre Huimanguillo y Cárdenas, a la cual se denominó Ferrocarril Central Tabasqueño. No obstante, esta línea únicamente conectó a Villahermosa con Atasta. Otra propuesta que circuló fue construir una línea que saldría de Huimanguillo, la cual terminaría en el puerto Frontera, pero tampoco se llevó a cabo. Los proyectos tabasqueños, de hecho, estaban vinculados a la exportación y embarcación del plátano. Sin embargo, en cualquiera de todas estas variantes que he presentado, el estallido de la Revolución Mexicana disuadió el sueño de unir a la península de Yucatán con el resto del país. De acuerdo con Ricardo Guan, durante el gobierno de Pascual Ortiz Rubio se acordó construir una línea de ferrocarril que comunicara al sureste mexicano, conectando las líneas existentes del Ferrocarril Nacional de Tehuantepec y los Ferrocarriles Unidos de Yucatán. Como pueden ver en el mapa, o sea, aquí hay un espacio en blanco, ¿no? Que la idea era conectar estas dos líneas, la que está en negro en la península y la que está en color naranja. Sin embargo, los verdaderos, bueno, entonces les decía, Ortiz Rubio es el que propone que se haga esto. Después, con el gobierno de Abelardo L. Rodríguez, se realizaron los vuelos de reconocimiento y algunos estudios preliminares. Sin embargo, los verdaderos avances en la materia se concretaron hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, quien al asumir el cargo a finales de 1934, creó por decreto presidencial la empresa Líneas Férreas de México para dicho propósito. Me voy a permitir hacer una pausa para comunicar que se me está terminando la batería. Si me pueden traer el cargador. Gracias. Discúlpenme. Bueno, continuaré. El proyecto ferroviario tomó forma en el verano de 1935 durante la crisis política entre el Ejecutivo y el expresidente Plutarco Elías Calles, un momento
Bueno, en lo que regresa la doctora Marcela, les voy compartiendo algunos de los comentarios que han llegado al chat del Museo de los Ferrocarriles y al chat del Centro de Documentación e Investigación Ferroviarias. Comenta Paz González, excelente. Juan Manuel Celorio dice saludos al doctor Arturo Grunstein. Como siempre, excelente presentación. Lucy Salazar, muy bien, doctor Grunstein. Beto Paz, gracias al doctor Grunstein Dicker. José Antonio Ruiz Jarquín, felicidades al doctor Arturo Grunstein, excelente exposición. Álvaro Aguilera, saludos desde Querétaro, su amigo Agustín Aguilera. Y bueno, pues son algunos de los comentarios que hemos recogido de este primer panel, que en realidad ha sido bastante enriquecedor en cuanto a las perspectivas que se han abordado, con un primer acercamiento hacia las disputas y hacia ese planteamiento que el doctor Grunstein siempre ha recalcado en sus trabajos, en cuanto a tener una perspectiva internacional, que eso le viene muy bien a la historiografía ferroviaria en nuestro país, no solo mirarla siempre hacia lo interno, sino también ponerla en el contexto internacional. Entonces, por lo que él presenta hoy, eso ayuda a comprender un poco las disputas, un poco las posiciones, incluso a veces pragmáticas, ¿no? en la toma de decisiones en la política ferroviaria en el siglo XIX y principios del siglo XX. Y bueno, después fuimos haciendo un acercamiento ya con Fernando, con Ricardo, con Paris, y ya lo que nos está presentando también Marcela en la trayectoria histórica, ¿no? De hecho, por eso fue como que los acomodamos de esa manera en cuanto a la periodización de los trabajos que estaban presentando como propuestas de ponencia en relación a los proyectos ferroviarios para un territorio muy importante de lo que se va a constituir ya como la República Mexicana. En este caso nos referimos a Yucatán, una región desde el punto de vista económico que fue fundamental para el desarrollo del modelo económico agroexportador a partir del Enequén, y por supuesto a partir del Enequén este vínculo que va a haber con todo el desarrollo de la economía de las haciendas, y pues desde el punto de vista comercial, tanto a lo interno y sobre todo hacia lo externo, pues la ubicación de infraestructuras, ¿no? Entonces ahí tenemos el papel que comenzó a jugar dentro de esta élite empresarial, pues el ferrocarril para poder hacer las conexiones comerciales, y el vínculo, como lo decía Paris, ¿no? Que ya después se fue desarrollando con los proyectos portuarios. Entonces, decía Fernando, es importante reflexionar esos proyectos que se llevaron a cabo en el siglo XIX y que hoy son tema de discusión nuevamente para desarrollar la región del sureste y en particular la península. Parece que ya regresamos con la doctora Marcela, entonces le cedo la palabra nuevamente. Perdón, una disculpa, es que aquí tuve un problema técnico con mi otra computadora, pero ya estoy aquí. Entonces, les decía, creo que ya no me va a dar tiempo de compartir la pantalla, entonces voy a hablar así nada más y ni modo. El proyecto ferroviario, como comentaba, tomó forma durante el gobierno de Lázaro Cárdenas, gracias a que pues, le tocó atravesar un momento relevante en la administración cardenista, es decir, para fortalecer su presidencia cambió a los miembros del gabinete, y uno de los que fue nombrado fue Francisco J. Mújica, quien aceptó la titularidad de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, y el ingeniero Antonio Madrazo como presidente ejecutivo de los Ferrocarriles Nacionales de México, supliendo a Mariano Cabrera. Desde que Mújica y Madrazo asumieron sus cargos, se propusieron llevar a cabo las obras de construcción de la línea del sureste. En abril de 36, esa responsabilidad ya se concentró y recayó en la SCOP, la cual creó la Dirección General de Construcción de Ferrocarriles y organizó la línea en dos divisiones: Puerto México, que va de Coatzacoalcos a Tabasco, y Campeche, que iría de Tenosique, Tabasco, a la capital de Campeche. La idea era atacar la construcción por las dos puntas.
Los funcionarios calculaban que el proyecto tendría una duración entre 2 y 4 años, pero con el paso del sexenio fue aplazándose su término hasta afirmar que la inauguración coincidiría con el fin de la administración cardenista en una fecha especial, el 20 de noviembre de 1940. Sin embargo, pues el problema es que vamos a ver que se va a alargar hasta el 50. La construcción de la línea del sureste respondía a 3 objetivos. En primer lugar, la vieja promesa de integrar a la nación mexicana mejorando sus comunicaciones, lo que conllevaría el poblamiento de una zona con baja densidad de población como Tabasco. En segundo lugar, se pretendió consolidar el sistema ferroviario, pues la línea del sureste enlazaría los ferrocarriles unidos de Yucatán y los ferrocarriles nacionales de México. Y por último, se proponía aprovechar lo que la SCOP consideraba como las riquezas incalculables que en estado potencial contaban las entidades federativas por las que pasaría pues el ferrocarril, como la producción de cacao, plátano, el árbol del chicle o chicozapote, e incluso pensaban que hasta el enequén y algunas maderas y petróleo. De esta forma, con la llegada de Mújica al SCOP, el 1 de noviembre de 1935, las brigadas de los ingenieros, con alrededor de 2,000 hombres, empezaron los trabajos de localización y trazo de vía. Una de las premisas que guiaron la construcción del ferrocarril del sureste bajo la dirección de Mújica fue que las obras se harían con el menor costo posible, idea que modificó el trazo original y de hecho cambió completamente la manera en dónde iba a iniciar. Primero se pensó que en Estación Saravia, de la antigua línea del ferrocarril de Tehuantepec, pero Mújica resolvió que debía empezar en Puerto México, en Coatzacoalcos, porque significaba economía en tiempo y dinero. Al mismo tiempo, como resultado de estos estudios técnicos que hicieron las brigadas desde 1934, se dieron cuenta, y voy a citar el informe, que la línea debía ser más corta, más firme, con menos movimientos de terracerías, menos pantanos, menos curvas y mejor pendiente. Pues estas evaluaciones alertaban sobre las condiciones geográficas del sureste mexicano. Sobre todo, sobre esto último, no debemos perder de vista que la región baja tropical inicia en el Istmo de Tehuantepec, una tierra fértil con abundantes ríos, arroyos y pantanos, los cuales forman el sistema Grijalva-Usumacinta. En particular, en el territorio de Tabasco se concentraba dicho sistema, así como numerosos afluentes que desembocan en el Golfo de México. Estas condiciones fueron un obstáculo natural para comunicar por tierra la península de Yucatán, lo que por otro lado garantizó que permanecieran las selvas vírgenes y con baja densidad de población. De esta forma, la geografía accidentada del sureste, pero sobre todo la abundancia de recursos hídricos en la zona de Tabasco, inevitablemente elevaron el costo de la obra a pesar de los esfuerzos por ejecutar rápido y de forma eficiente los trabajos de construcción. En febrero del 37 se inauguró o se hizo una ceremonia en el puerto de Coatzacoalcos, en donde se tendió el primer tramo de la vía y comenzó a abrirse la brecha de Campeche a Usumacinta. Sin embargo, el aislamiento y la carencia de medios de transporte o de otras vías de comunicación requirió que la empresa de los nacionales adquiriera los medios necesarios para trasladar los materiales para la construcción de la línea, así como contingentes de trabajadores e ingenieros. Durante los primeros años se utilizó el pailebote, bueno, un bote en el cual salía del puerto de Veracruz hasta Campeche, a Ciudad del Carmen, y desde este sitio se transportaban las brigadas en un avión trimotor hasta Tenosique o Tabasco. O sea, como pueden ver, era una proeza mover tantos materiales y hombres. Muchos de estos trabajadores vivían en las zonas de alrededor, pero la realidad es que se requerían técnicos del SCOP y de los nacionales que eran imprescindibles para la ejecución de las obras, en ocasiones apoyados por el ejército mexicano. Desde que se tomaron las primeras fotografías aéreas, se advirtió que la selva y el bosque eran densísimos y la única forma de abrir brecha fue por medio de la tala, el desmonte y la roza para establecer campamentos, campos de aterrizaje y eventualmente las líneas telefónicas y de telégrafos. De igual modo, el trazo de la vía del ferrocarril tendría que evitar, cito, atravesar una zona baja llena de ríos y vías de agua con cauces anchos y divagantes, para alojarlo en el medio septentrional de la Sierra de Chiapas, buscando corrientes fluviales más definidas y una zona menos baja propicia para resolver mejor el drenaje de la línea. Sin embargo, aún con todas estas previsiones tomadas, la presencia de ríos en el territorio definió en buena medida el avance o retroceso de la obra. De acuerdo con la Secretaría, entre el 40 y el 41, el principal reto que enfrentaba la construcción de la línea
era la conquista de los cruces de los caudalosos ríos, obligando en distintas ocasiones a modificar tanto la localización de la ruta como el rediseño de los puentes, que en la mayoría de ellos eran provisionales, porque todavía no había un trazo, bueno, pues sí, un trazo definido, los cuales pues hacían posible que la vía no se viera interrumpida, sobre todo entre Campeche y el Usumacinta. Asimismo, la construcción de la vía debía mantenerse en buenas condiciones debido a la temporada de lluvias en la región, que era frecuente y abundante. Estamos hablando que ocurre al menos 3/4 partes del año, sobre todo en Tenosique, Tabasco, el corazón de la ruta. Por lo anterior, solo podía trabajarse alrededor de 4 meses al año, ya que la precipitación pluvial obstaculizaba la construcción. Además, dichas condiciones meteorológicas generaban humedad que oxidaba con frecuencia la tubería galvanizada, provocaba derrumbes, deslaves, incluso asentamientos, enfrentando dificultades pues, de un terreno fangoso, a pesar de todo el esfuerzo que se hacía de conservación y limpieza de escombros. En distintas etapas se retrasó el tendido de la vía, que corría también al lado de numerosos ríos, arroyos y zonas pantanosas. Por si fuera poco, otro factor que afectó la construcción de la línea del sureste fue la Segunda Guerra Mundial, pues escaseó el material de construcción como rieles, cemento o varillas corrugadas entre 1942 y el 45. A pesar de todas estas dificultades técnicas descritas, el objetivo de integrar a la nación parecía más cercano que nunca. En mayo del 41, los informes de la Secretaría reportan que llegó a Tenosique el primer tren de trabajo remolcado por una locomotora de vapor. Y bueno, lo describen como un acontecimiento único para los nativos de aquella zona, muchos de los cuales no habían visto nunca una máquina de esta naturaleza, constituyendo un motivo de gran complacencia y un hecho memorable al considerarse rescatados, por así decirlo, de su secular aislamiento. En ese mismo año también se logró terminar el entronque que conectaría la línea del sureste con la línea de Ferrocarriles Unidos de Yucatán, cumpliéndose parcialmente uno de los objetivos de su construcción. Por su parte, entre el 42 y el 43, la división Puerto México llegó hasta Huimanguillo, Tabasco, mientras que del otro extremo, que era la división Campeche, corría hasta Tenosique, Tabasco. Para entonces, ambos extremos transportaban carga y pasaje como frutas, petróleo, maíz y chicle. Por falta de tiempo, debido a que me quedé sin batería, pero voy a concluir mi presentación comentándoles, la línea fue inaugurada por el presidente Miguel Alemán el 26 de mayo del 50. Es un evento en el que se afirmaba constantemente que por fin se había integrado el territorio nacional gracias a la línea del sureste. Desde este momento se ofreció un servicio continuo. Sin embargo, la línea del sureste solo cumplió uno de los objetivos de los que hablaba al principio, consolidar el sistema ferroviario, ya que el trazado final nunca tuvo como propósito potenciar el desarrollo regional, sino más bien crear una red a bajo costo utilizando las planicies no inundables, decisión que solo benefició a 3 poblaciones de Tabasco, Teapa, Tacotalpa y Tenosique, y el proyecto también comenzó a gestarse en el auge del cultivo del plátano, y para cuando se concluyó, pues ya había pasado prácticamente de moda, entonces es otra cosa que hay que tomar en cuenta. Y pues nada más agradecerles y disculparme por mi error técnico. Gracias. De acuerdo, Marcela, muchas gracias. París pidió disculpas, se tuvo que retirar, como por ahí de la una mandó su correo. El doctor Brunstein está a punto de abandonarnos, por lo que entiendo también en el chat. Entonces, tengo también alguien que compartió que Román ya había leído las preguntas que habían surgido. Yo pido una disculpa, pero tuve que salir corriendo al baño y no pensé que íbamos a tener problema con Marcela. Entonces, no sé si alguien quiere comentar algo, aportar algo más al trabajo de otro colega, o nos vamos todos a comer. Bueno, pues si no hay preguntas, si no hay comentarios, en el chat tampoco, yo agradezco la presencia y la participación. Maestra, perdón, doctora, ahí llegó una pregunta al final. A ver, mire, dice, se refiere a París, dice maestro Padilla, excelente exposición.
En distintos estudios regionales se observa la participación de ciertos sectores cuyo poder económico e influencia política dan origen a pequeñas y grandes líneas. En su estudio encontró vínculos entre los intereses locales y nacionales para intervenir en la construcción de ferrocarriles en la península. Es como una pregunta, dice, ¿solo hubo intereses locales al inicio del proyecto ferroviario? ¿Pueden clasificarse los grupos interesados? Bueno, pues se referían al tema de país, pero quizás si alguien más quisiera ir por lo que presentaron en cuanto al estudio de la región, o incluso pues lo que comentó el doctor Grunstein en el tema de las relaciones con los grupos en otros países, si alguien quisiera hacer algún comentario. Creo que se la van a dejar para que se la mandemos. Se la mandamos entonces en algún momento del día. Está muy bien. Pues creo que ya esos eran los comentarios, las preguntas, doctora. Entonces ya estamos en... Sí, yo agradezco la invitación y agradezco a todos los colegas que se ajustaron muy bien al tiempo. Entonces esto nos da oportunidad de continuar con las labores laborales, quienes tenemos todavía otros pendientes. Y muchas gracias a la doctora Tere Márquez, que también tuvo que salir en algún momento. Aquí está, perdón, hay un comentario de la maestra Tere Márquez. Dice que quiere agradecer la muy destacada presencia y participación del doctor Grunstein, siempre extraordinario, y del resto de los panelistas. Y, perdón, es que van llegando así, es como telegramas. Y sobre la presentación de la maestra Marcela, que si hay alguna posibilidad de compartir la presentación por mail o en alguna liga, hace ese comentario Beto Paz. Yo les decía a ustedes que en el micrositio se van a colocar en el micrositio que habilitamos para el encuentro diálogos, que es encuentro diálogos2020.webly.com. Ahorita se los podemos compartir por Facebook. Podemos ir enlazando ahí las presentaciones si así nos lo permiten los ponentes. Y si no, pues ya podemos pasar los contactos y seguramente la maestra Marcela le hará llegar el material. Y pues creo que ahora sí ya estamos completos. Ya. Bueno. Hasta luego, muchas gracias. Pues muchas gracias a todos y pues continúen las transmisiones el día de mañana. Mañana va a ser otra jornada muy interesante. Va a estar dedicada al tema de ferrocarril y ciudad. Entonces tendremos una conferencia magistral a las 10 de la mañana. Después tenemos una presentación editorial y cerraremos con un panel dedicado al tema de ferrocarril y ciudad. Muchas gracias por su atención el día de hoy. Doctora Luz, a todos los panelistas, muchísimas gracias. Les mandamos un fuerte abrazo, cuídense mucho y esperemos vernos pronto. Hasta luego. Hasta luego.